Domina el cielo del hemisferio norte la gran constelación de Orión, el Cazador, que se identifica muy fácilmente a partir de las 3 estrellas que forman el denominado Cinturón del Cazador. La configuración de este asterismo es muy útil para identificar a otras constelaciones que le circundan. Trazando una línea desde el cinturón llegamos hasta Aldebarán, una estrella supergigante roja de la constelación Tauro, que destaca entre el cúmulo abierto de las Híades con forma de V. Prolongando la línea un poco más llegaremos hasta las Pléyades, también llamadas las 7 hermanas, porque se identifican 7 estrellas a simple vista entre el cúmulo estelar abierto formado por unas 250 estrellas. Trazando la línea hacia el lado opuesto, llegaremos hasta Sirio, la estrella alfa de la constelación del Perro Mayor y la más brillante del cielo de nuestra era. Trazamos otra línea imaginaria a través de los hombros del gigante y localizamos en un extremo a Procyon, la alfa de la constelación del Perro Menor. En el otro extremo de esta línea alcanzaremos a la estrella alfa de la constelación de la Ballena, Mencar. Ascendiendo por la cadera derecha de Orión, llegamos a Capella, la destacada estrella alfa de la constelación Auriga, el Cochero. Aunque veamos un solo punto brillante, en realidad se trata de un sistema cuádruple. Ni siquiera con telescopios de aficionado podremos apreciarlas, ya que la distancia que separa las 2 componentes más brillantes es inferior a la que existe entre la Tierra y el Sol. Desde la estrella Mintaka, situada a la derecha del cinturón, trazamos otra línea que pase por el hombro izquierdo, hasta alcanzar a las estrellas Cástor y Pólux, las más brillantes de la constelación Géminis, los gemelos. Para los habitantes del hemisferio norte situados más al sur, se mostrará sobre el horizonte la segunda estrella más brillante del cielo, Canopus, la alfa de la constelación de Carina, la quilla del barco que surca los cielos del hemisferio sur. Este mes podemos ver todas las fases de la vida de las estrellas, desde su nacimiento hasta su muerte, poniendo nuestra atención y nuestros telescopios sobre las conocidas constelaciones de Orión y de Tauro. Desde el cinturón del Cazador descendemos por la espada de Orión hasta llegar a la gran nebulosa M42. Un crisol donde nacen ahora miles de estrellas y otras tantas jóvenes azules iluminan el gas que vemos de formas y colores infinitos. Al desplazarnos hacia el norte 2 veces el diámetro lunar, llegaremos a la nebulosa oscura denominada Cabeza de Caballo, donde las estrellas que hay en su interior aún no han podido abrir huecos en el gas que nos permitan descubrirlas en el espectro visible. En la constelación del Toro se ubica el cúmulo estelar abierto de las Pléyades, formado por jóvenes estrellas azules que han dispersado el gas de la nebulosa que las rodeaba. En la V de Tauro, el cúmulo de las Híades nos muestra la siguiente fase evolutiva estelar, donde las estrellas amarillas adultas han conseguido deshacerse de todo el gas circundante. Betelgeuse, la estrella alfa de Orión, es una gigante roja que está en la fase final de su existencia, donde el silicio que la compone se está combinando para formar hierro, lo que dará lugar dentro de miles de años al colapso de la estrella en forma de supernova, una explosión que las generaciones venideras observarán con una luminosidad similar a la de la luna llena.
El resto de la explosión de supernova se convertirá en una nube remanente de gas que se irá diluyendo con el tiempo. La nebulosa del Cangrejo M1 en Tauro nos muestra a través de telescopios de 200 milímetros de diámetro la representación real de una nube como esa. Iniciamos las efemérides de este año para el hemisferio norte desde la ciudad de Sevilla. El día 5, el gigante gaseoso Júpiter estará en oposición. La mejor ocasión para el estudio de un planeta exterior a la órbita terrestre, por su cercanía, unos 630 millones de kilómetros, y porque se mostrará durante el máximo tiempo nocturno. Será visible durante toda la noche como el astro más brillante del cielo, por lo que tendrás ocasión de poder observar la gran mancha roja sobre su superficie. Este mes transita ante la constelación de Géminis. El día 11, Venus, a menos de 40 millones de kilómetros de distancia, se situará entre el Sol y la Tierra, por lo que su visión nos resultará imposible. A esta posición, que sólo se da en los planetas interiores a la órbita terrestre, se la denomina conjunción inferior. Ese mismo día, la Luna y la estrella más brillante de la constelación Tauro, Aldebarán, estarán visualmente muy cercanas. El día 15, Júpiter escoltará a la Luna en su paseo nocturno. El día 23, pasada la medianoche, Marte, el inhóspito planeta rojo que hace 4.000 millones de años tenía lagos y océanos, se situará a tan solo 4 grados de distancia visual de la Luna. Muy cerca también brillará Spica, la estrella más brillante de la constelación Virgo. Su blanquecino brillo destacará sobre la rojiza y tenue luz que emana el reflejo del Sol sobre la superficie marciana. El día 25, pasada la medianoche, Saturno acompañará a la Luna menguante en su recorrido por el cielo nocturno. No debes confundir al Señor de los Anillos con Zuben el Genubi, la estrella alfa de la constelación Libra, que rivalizará en brillo con el planeta. Poco antes del amanecer del día 29 podrás contemplar a simple vista hasta 5 planetas a la vez. Mientras tus ojos observan a lo largo de la eclíptica y de este a oeste a Venus, Saturno, Marte y Júpiter, tus pies estarán sobre la superficie del quinto. Poco antes del amanecer del día 29, una finísima luna menguante estará aparentemente cerca del brillantísimo Venus. Mercurio será visible por el oeste y tras la puesta de sol, durante los últimos días del mes. Del 28 de diciembre al 12 de enero se produce la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas,
Su pico máximo se espera para el día 3 con una tasa de unos 130 meteoros por hora. La posición de la luna favorecerá su observación. Su radiante se sitúa sobre la constelación de Bootes, el Boyero. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.